bienvenidos y bienvenidas al Yoga Club. Saben que este es un esfuerzo del área de investigación por difundir lo que es dos aspectos importantes. Lo que son ciencias de la salud basadas en evidencias, gracias, que es un constructo que nos sirve para, a través de la literatura científica, tomar las mejores decisiones para nuestros pacientes, en base a información reciente, actualizada. Y por el otro lado, el Yoga Club tiene también la intencionalidad de fomentar lo que es la lectura crítica. Es decir, cuando hemos publicado un artículo en una revista médica de prestigio, indizada o indexada, como se le quiera decir, pues muchas veces pensamos que lo que está ahí escrito, ¿verdad?, es algo que tenemos que aceptar sin reservas. Y de lo que se trata en un ejercicio como el que vamos a hacer es revisar la literatura, entender sus fortalezas, sus debilidades, entender la capacidad que tiene el método que se utilizó para responder una pregunta de investigación, y finalmente en la parte de medicina basada en evidencias, si esta información que tenemos derivada de este artículo es suficientemente fuerte como para tomar una decisión en relación a nuestros pacientes, ¿sí? Si haría yo lo que me recomienda la comprobación o no de la hipótesis que se está evaluando en cada artículo. Entonces, lo que vamos a estar haciendo durante estas sesiones del Journal Club es revisar estos artículos. Esperamos que vayan participando ustedes. El día de hoy nuestros pasantes de investigación van a presentar la primera sesión, pero la idea es que ustedes, los que se animen, vayan con el apoyo del equipo, incluyendo al doctor Julián, incluyéndome a mí, incluyendo a los pasantes de investigación de nutrición y de medicina, que vayan ustedes animándose a presentar un artículo, ¿sí? Si no tienen claridad del tema, podemos nosotros sugerirles algunos. Y lo otro que les vamos a pedir es que inviten a sus compañeros. Esta es una actividad extracurricular, voluntaria, pero que tiene un reconocimiento para aquellos que reúnan determinado número de asistencias, y que es algo que curricularmente puede ser útil e interesante. Entonces, no dejen de invitar a otros compañeros a estas sesiones, y pues sin más les dejo con sus compañeros que el día de hoy van a presentar este tema, que es un tema desde el punto de vista de terapéutica clínica, es un tema de moda, interesante, que seguramente puede ser, por un lado, polémico, pero también útil ver qué hay en relación a lo que se ha revisado en los estudios que se han efectuado para determinar esta pregunta de investigación. Entonces, adelante, iniciamos. Muchas gracias, doctor Hugo. Pues muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Hermínio Echeverría y formo parte de este nuevo grupo de integrantes de pasantes, tanto de nutrición, con mis compañeras Jimena, Sara y Alondra, y mi compañero de medicina como yo, José Luis Millet. Y pues estamos muy felices de estar aquí con ustedes impartiendo este primer Journal Club en este ciclo escolar. Y quería agregar también que estamos muy felices que estuvimos recibiendo notificaciones desde antes de que inicie el Journal Club sobre ya propuestas de temas para que podamos avanzar durante este año. Y pues sin nada más que agregar, el doctor Hugo ya mencionó cuál es el objetivo que tenemos este año para trabajar con ustedes. Y el día de hoy vamos a estar platicando sobre la asociación de agonistas GLP-1 con el riesgo de ideación suicida y comportamiento suicida, una revisión sistemática y metaanálisis. Pues lo que estaremos tocando a lo largo de la presentación pues son todos los componentes del mismo artículo, así como queríamos parar un momento para explicar ciertos conceptos que se encuentran dentro de este mismo artículo, y de ahí pues ya poder brincar la metodología y hacer mucho énfasis en los resultados.
Este es el título del artículo, como podemos observar, liderado por el Dr. Bushi en la India, y este artículo fue publicado en enero de este mismo año. Bueno, pues ya como pequeña introducción acerca del tema, yo creo que la mayoría ya conocemos a los ARGLP1s. También son conocidos como agonistas del receptor del péptido similar al glucagón 1, y esto se usa principalmente para el tratamiento de la obesidad y la diabetes tipo 2. Esto gracias a que tiene muchos efectos beneficiosos en el organismo, ayuda a controlar la glucemia, a reducir el peso y también tiene resultados cardiovasculares. Ahora, sin embargo, recientemente o actualmente se han hecho varios estudios, limitados, pero se han hecho varios estudios acerca de la relación entre efectos adversos neuropsiquiátricos. Entre ellos está la conducta suicida o la ideación suicida. Ya como conceptos generales, que pues yo creo que varios ya conocemos, pero para recapitular, para que podamos entender la importancia y la relevancia del artículo, la GLP-1 es una hormona que se secreta y se forma de manera natural en el organismo de manera postprandial o al momento después de comer. Es de la familia de las incretinas y a nivel del páncreas va a estimular o a aumentar la insulina y también va a disminuir el glucagón, lo cual va a hacer que se capte la glucosa en la sangre. A nivel del estómago va a retrasar el vaciamiento gástrico gracias a que pues, va a captar esta glucosa de una manera más prolongada. Esta hormona también va a tener efectos cardiovasculares, como ya había dicho, y también efectos en los vasos sanguíneos, aumentando la presión arterial, mejorando la presión arterial, y a nivel del cerebro va a reducir el apetito y va a aumentar la saciedad debido a estas señales hormonales de hambre-saciedad. Ahora, lo que hace la ARGLP1 o ya el medicamento en sí, como el Ozempic, la semaglutida, la liraglutida, va a imitar esta función natural que tenemos de la GLP1, nada más que con la ligera diferencia de que va a aumentar la intensidad y también va a aumentar la duración del efecto de la hormona. Es una imitación de la hormona que producimos naturalmente. Ahora ya con el concepto de ideación suicida, pues consiste en formular planes o relacionados al suicidio y pues dada la redundancia, pues es un factor de riesgo importante por el intento y muertes por suicidio. Es un proceso continuo, se inicia con el pensamiento pasivo, que es la ideación suicida, y puede llegar hasta la planificación, el intento y hasta el suicidio consumado. Ahora ya la relación que tiene el medicamento con el concepto de ideación suicida es que se analiza el uso de la ARGLP1 con un mayor riesgo de esta ideación o de esta conducta. ¿Esto por qué? Porque se cree que hay una posible o un efecto indirecto gracias a que los receptores de esta hormona pueden atravesar la barrera hematocefálica y eso puede hacer que exista una posible influencia entre los niveles de dopamina y serotonina. Ahora, debido a este creciente o reciente uso de estos medicamentos y también la importancia o la gravedad de la ideación o de la conducta suicida, existe una necesidad de evaluar sistemáticamente la evidencia disponible entre la relación de estos dos conceptos. Es por esto que el objetivo de esta sesión y también del artículo es evaluar la asociación entre el uso del medicamento ARGLP1 y el riesgo de ideación o comportamiento suicida mediante la síntesis de datos de ensayos clínicos y estudios observacionales. ¿Alguien tiene alguna duda acerca del tema, acerca de la importancia? Gracias. Bueno, y antes de ahorita avanzar, quería hacer una pregunta. Aquí, agarrar la mochila. ¿Cómo te llamas? Axel. Axel, oye, ¿me puedes decir en tu cabeza qué crees que es un metaanálisis? Sí, claro, es una revisión de toda la evidencia disponible respecto a un tema en particular, una pregunta en particular, para poder determinar una respuesta, ¿no? O sea, es tratar de utilizar los resultados para llegar a Okay. A ver, y dime un restaurante que te gusta, por ejemplo. Ok. Imagínense que Axel, ¿no? Que mañana Axel va a Texas Roadhouse y yo llego al día siguiente y le pregunto si le gustó el restaurante y me va a decir que sí le gustó mucho.
pero por ejemplo si Didier va al día siguiente, me puede decir que no le gustó tanto, y si va Sara al día siguiente también, pues me va a decir que le gustó más o menos. Entonces, pues ¿quién tendría la razón? Ahí es donde podríamos hacer la analogía con metaanálisis, hacer la confluencia de toda esta información que ya obtuvo Axel, que ya obtuvo Didier, que ya obtuvo Sara, para responder esta pregunta que yo estoy haciendo, o sea, esta recomendación, si es bueno o no es bueno, y con esto pues podemos definir que el metaanálisis es el análisis estadístico de una gran colección de resultados de análisis de estudios individuales con el propósito de integrar estos mismos hallazgos, donde al combinar sistemáticamente estudios, pues se intenta superar los límites o el tamaño del alcance de estos estudios individuales para obtener la información más confiable. Y como podemos ver aquí, está la pirámide de la evidencia científica, donde en la base se encuentran los estudios que tienen un menor grado de evidencia, como son los reportes de caso, las editoriales, entre otros, y conforme gradualmente vamos ascendiendo, en la cima se van a encontrar los metaanálisis y las revisiones sistemáticas, ya que pues, estos estudios son los que se encargan de hacer la confluencia de estos estudios individuales para obtener la mejor información sobre una pregunta de investigación pico. Bueno, para explicar un poquito la metodología, pues esta revisión sistemática y metaanálisis se utilizó siguiendo la guía Prisma. ¿Alguien sabe qué es Prisma? ¿Alguien que quiera participar? ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Javier. Ok, Javier. Tengo entendido que son como ciertos criterios y las instrucciones de cómo realizar correctamente la revisión bibliográfica. Ok, muy bien, como dijo Javier, ¿sí, verdad? Pues Prisma es una guía que se va a utilizar para que el estudio se realice de la manera más transparente posible y, lo más importante, que pueda ser reproducible. Luego se registró en Prospero, de hecho previamente se tiene que hacer un registro en Prospero. ¿Alguien también ya había escuchado qué era Prospero? ¿No? Ok, por ahí sí. Pues Prospero es el registro internacional de todos los protocolos, entonces se tiene que registrar previamente su protocolo para que se pueda seguir como... Es una guía, por ejemplo, para saber qué estudios se están realizando, cómo se está realizando y que no a mitad del estudio digan, ay, quiero cambiar esto, pues ya tienen una base ahí ya registrada. Los criterios de elegibilidad. Se incluyeron estudios observacionales, principalmente cohortes y casos control, y que evalúan la asociación entre el uso del GLP-1 y el riesgo de la ideación suicida o la conducta suicida en adultos. Y que reportan desenlaces neuropsiquiátricos, específicamente, como les mencionaba, la ideación o la conducta suicida. Se excluyeron estudios que se hayan realizado en una población pediátrica, que no tuvieran un grupo de comparación o control, y artículos que no hayan sido revisados por pares. Ahora, la búsqueda de datos de la literatura se realizó en las bases PubMed, Embase y Web of Science. Se utilizó el MESH. ¿Ahora alguien sabe qué es el MESH? ¿Sí? ¿Todos? ¿La mayoría? Bueno, pues es un vocabulario que utiliza palabras clave. En este caso se utilizaron palabras claves relacionadas con los agonistas del receptor GLP-1, la ideación suicida y algunos otros resultados neuropsiquiátricos. La extracción de los datos se realizó con la plataforma Nested Knowledge, que se utiliza para organizar los datos, y se utilizó la escala de Ottawa. ¿Alguien ha escuchado sobre la escala de Ottawa? Bueno, es una herramienta que se utiliza, no es para clasificar, o sea, no te da un resultado, no analiza resultados clínicos, analiza la validez de la información, o sea, que tu estudio se haya realizado de una manera correcta, que tu población y todo, o sea, todos tus datos sean adecuados. El cribado se realizó por 2 revisores independientes y cualquier discrepancia que se haya presentado fue resuelta por consenso o un tercer revisor. Aquí ya el análisis estadístico se realizó utilizando R, y se obtuvieron los riesgos relativos con un intervalo de confianza del 95%, y la heterogeneidad se tuvo utilizando la I cuadrada.
ahorita mi compañero Jos les va a explicar ya de una manera más detallada y va a profundizar más en esto. Ok, bueno, vamos ya a la parte de resultados. Esto es lo importante y eso es lo que tenemos que aprender a analizar junto con la parte metodológica para poder analizar adecuadamente un estudio de investigación, un artículo, ¿no? En este caso, un metaanálisis. ¿Alguien que levante la mano me puede decir, y si no, pues elijo a alguien, cuál es el nombre de este diagrama que se utiliza en todas las revisiones sistemáticas? ¿Es el diagrama Prisma o Prisma Chart? ¿Cómo te llamas? Jorge. Jorge, ok. Sí, exactamente, es un diagrama Prisma. Que lo que nos ayuda en este tipo de diagramas lo van a ver siempre que vean una revisión sistemática con metaanálisis, siempre van a ver este diagrama Prisma que bien dice Jorge, que lo que busca es pues estandarizar todo este proceso de búsqueda y cómo llegamos finalmente a una cantidad final de artículos que son los que se incluyen para una revisión, ¿no? Entonces, ¿qué podemos... ¿Tienen el apuntador? ¿Qué podemos sacar de este diagrama Prisma, ¿no? Se hizo una búsqueda con palabras claves, se hacen en los diferentes buscadores y se obtuvieron 126 resultados, 126 artículos en total, después de hacer una búsqueda con palabras clave, ¿ok? 47 en Embase, en PubMed 51, Web of Science 28, ¿ok? Entonces 126 artículos. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer en una revisión sistemática o con metaanálisis? Una vez que tenemos este número total, eliminar los duplicados. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay muchos artículos que están en Embase, que están en PubMed, que están en Web of Science y se repiten. Entonces lo primero que es eliminar los que están duplicados. Entonces se eliminaron, miren, 54 artículos se eliminaron simplemente por estar duplicados, ¿okay? Luego se quedaron con 72 artículos. De esos 72, ¿qué es lo siguiente? ¿Alguien sabe qué seguiría después? ¿Ya se eliminaron los duplicados? ¿Cuál es el siguiente paso? Con los criterios de incluso. O sea, ¿cuáles entran entre los criterios? Por allá todavía no llegamos a eso. ¿Alguien más? Sería ahora subirlo por el título y el abstract. Exactamente. Entonces, la siguiente parte es eliminamos por título y abstract. No revisamos todo el artículo porque imagínense revisar 72 artículos completos, ¿cuánto nos tomaría, no? Entonces se va a eliminar algunos artículos basados solamente en el título y en el abstract. O sea, ahí podemos ver, ok, pues ya revisé el título, no dice nada de GDP1 o no dice nada de suicidio y de acción suicida, pues no incluye lo que yo necesito, entonces lo eliminamos. O en el resumen no dice nada de eso, lo eliminamos. Se eliminaron 42 artículos y se quedaron con 30, ¿ok? Entonces ya tenemos 30 artículos que son los que se van a buscar revisar de manera completa. ¿Qué es lo siguiente? Pues hay que conseguirlos, ¿no? Hay artículos que son open access, que todos tienen acceso, hay artículos que cuestan, hay revistas más fáciles de conseguir, otros no. Entonces, lo siguiente es pues intentar conseguir esos 30 artículos que se van a revisar completamente. Aquí no hubo problema, se consiguieron los 30, entonces quedaron 30 artículos para revisión completa. ¿Qué es lo siguiente? Entonces ya hacemos la revisión completa de esos artículos, de esos 30 artículos, y vean cómo eliminaron 19 artículos basada en esta revisión completa. 6 porque fueron reviews, no se incluyeron reviews en este estudio, y otros 13 porque no habían resultados de interés. O sea, tal vez el resumen parecía que sí, pero finalmente, ya que se hace una revisión completa, no se obtienen específicamente el resultado de ideación suicida o de suicidio, que es lo que se usa aquí. Entonces, al final no se incluye. Se quedaron con 11 artículos en total. Siguiente. Y bueno, aquí en este y en el siguiente tenemos una lista de todos los artículos que se incluyeron. Igual pues lo suelen dar en estas revisiones sistemáticas y metaanálisis. Y lo primero que podemos hacer, lo siguiente que podemos ver, o sea, si vemos así a grosso modo toda esta tabla, ¿qué vemos? Pues miren, vienen de diferentes países, este es el diseño de estudio, vemos que son diferentes diseños de estudio lo que se incluyen en el trabajo, ¿no? Vemos que hay farmacovigilancia, vemos que hay cohorte retrospectiva, hay también casos y controles, o sea, está muy variado, ¿no? Los diseños de estudio que se incluyeron en el metaanálisis. ¿Qué más podemos observar aquí? Vean, comparador. Hay algunos estudios que incluyeron un grupo de comparación, o sea, que comparan con algo, y hay grupos que no compararon con nada. Miren, aquí hay SGLT2, o sea, compararon GDP1 con SGLT2, compararon GDP1 con DPP4, y hay quienes no compararon con nada, ¿no? Siguiente. ¿Otra vez? Entonces, vamos a hablar ya específicamente del metaanálisis, que muy bien ya había definido Milo con ayuda de ustedes. De los 11 estudios, esto hay que ser juiciosos, porque incluyeron 11 estudios en la revisión sistemática.
o sea, en la parte narrativa, en el manuscrito, se incluyeron 11 artículos. Sin embargo, solamente 4 de esos artículos se incluyeron en el metaanálisis. O sea, ¿qué es el metaanálisis? Esto es el metaanálisis. Esto, o sea, las nuevas conclusiones se están sacando con base en estos trabajos de aquí, ¿no? Entonces, realmente de los 11 artículos, solamente 4 fueron los que sí metieron para esta parte del análisis. Entonces, ¿qué es lo que se buscó hacer con este metaanálisis? Comparar el riesgo de eventos de suicidio o de ideación suicida en pacientes que están tomando tratamiento con GLP-1 versus pacientes que están tomando tratamiento con otros hipoglucemiantes, ¿no? Y vean cómo comparan con otros hipoglucemiantes, o sea, no comparan con un tipo específico de hipoglucemiantes, o sea, no comparan solamente GLP-1 con SGLT2 o solamente GLP-1 con DPP-4, no, es una comparación de GLP-1 contra otros hipoglucemiantes. Eso va a ser importante en una discusión que vamos a tener más adelante. Siguiente. Ok, entonces se hace el metaanálisis y se obtiene este resultado, que es esto de aquí. ¿Alguien sabe qué significa RR? ¿Alguien que levante la mano? Otra vez, a ver. Es riesgo relativo. Riesgo relativo, muy bien. ¿Y cómo definirías riesgo relativo? Yo lo definiría como por Está bien, o sea, lo que digo es riesgo que tienen de tener cierta incidencia o cierto algo que ¿Está por allá? Sí está por allá. Sí está por allá. Ok. Ahorita vamos a definirlo entonces. Pero, ¿y alguien sabe cómo se interpreta un riesgo relativo? O sea, a ver, vamos a ver por acá. Ustedes lo vieron hace un rato, ¿eh? A ver, ¿tú hasta la derecha? Por ejemplo, si tú ves este RR, ¿cómo lo interpretarías? No importa, o sea, puedes intentar y si no, de todos modos vamos a repasar. Ajá, por allá, por allá. Ok, eso es con el intervalo de confianza. Y específicamente con esta parte del riesgo relativo. Estabas por allá, estabas por allá. Pero ahora te lo tenemos. ¿Tú levantas la mano? la asociación que tiene respecto a la comparación de situación. Ok. Y en este caso, si salió este resultado. Significa que no hay asociación. Más o menos. Ahí va, siguiente. Ok, entonces, ¿qué es el riesgo relativo? Como tal, es una medida de asociación que compara la probabilidad de que ocurra un evento en un grupo expuesto versus un grupo no expuesto. O sea, en este caso, el riesgo relativo compara la probabilidad de que ocurra un suicidio o un evento relacionado al suicidio en un grupo de pacientes que están expuestos a GLP-1 contra un grupo de pacientes que están expuestos a otros hipoglucemiantes, ¿no? Entonces, se busca hacer esa comparación. Eso es el riesgo relativo. ¿Cómo se interpreta? Entonces, siempre como vieron, ¿no? Nos van a dar un RR igual a y nos van a dar un resultado. ¿Ok? Si el RR es igual a 1, quiere decir que no hay diferencia en el riesgo entre expuestos y no expuestos. O sea, hablando o poniendo un ejemplo de este trabajo, si tuviéramos un RR igual a 1, quiere decir que no hay diferencia en el grupo expuesto a GLP-1 contra el grupo expuesto a otros hipoglucinantes en relación al suicidio, ¿no? O sea, no, el estar con GLP-1 no aumenta el riesgo ni disminuye la probabilidad de desarrollar o no desarrollar este evento suicida. Si tenemos un RR mayor a 1, o sea, si el resultado que nos dan es mayor a 1, de 1.01 hacia adelante, la exposición es un factor de riesgo, ¿no? O sea, la exposición, el uso de GLP-1 aumentaría la probabilidad de tener un evento suicida o un evento relacionado al suicidio. Y si el RR es menor a 1, como fue en este caso que fue 0.5, si es menor a 1, por debajo de 1, la exposición se considera un factor protector. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces el uso de GLP-1 no se disminuiría la probabilidad de desarrollar un evento relacionado al suicidio en comparación con el uso de otros hipoglucemiantes, ¿ok? Entonces, RR igual a 1, no hay diferencia. RR mayor a 1, la exposición es un factor de riesgo, aumenta la probabilidad de que ocurra un evento, y RR menor a 1 es un factor protector, disminuye la probabilidad de que ocurra un evento, ¿ok? Y siempre que nos den un RR, siempre que hablemos de riesgo relativo, nos van a dar un primer número y entre paréntesis nos van a dar un intervalo de confianza, nos van a dar un rango de valores, ¿ok? Entonces,
si este intervalo de confianza incluye el número 1, quiere decir que el resultado no es estadísticamente significativo, ¿ok? Entonces eso hace sumamente importante, porque ya sea que diga que es un factor de riesgo o ya sea que diga que es un factor protector, si el intervalo de confianza incluye el número 1, entonces ese resultado no es estadísticamente significativo y no podríamos entonces hacer esa aseveración, ¿ok? Siguiente. Entonces, tenemos RR 0.568, 0.5. Una vez que explicamos eso, ¿alguien podría interpretarme este riesgo relativo? A ver. Sería un factor protector. Sería factor protector. ¿Pero qué pasa si... ¿Puedes regresármelo? ¿Qué pasa si vemos el intervalo de confianza? ¿De dónde a dónde va el intervalo de confianza? 0.077 a 4.2. ¿Será significativo? No. ¿Por qué? Porque entonces dentro de este intervalo de confianza hay un número 1, ¿no? Entonces acuérdense, siempre que el intervalo de confianza tenemos RR, el resultado que nos dé. En este caso sí, efectivamente, como dice Jorge, si solamente viéramos el RR diríamos, pues es un factor protector, ¿no? Pero si vemos el intervalo de confianza, entonces podemos asumir que no es estadísticamente significativo, ¿no? Entonces eso es un tema muy importante, siempre que revisemos el relativo, ver el intervalo de confianza. Entonces, bueno, esto ya lo aprendimos a analizar entonces, ¿no? Ya nos quedó claro esta parte. Ahora vamos a ver esta gráfica, ¿cómo interpretamos esta gráfica? ¿Okay? ¿Alguien sabe cuál es el nombre de este gráfico? Forest plot. Forest plot, muy bien. ¿Okay? Estos son los gráficos que se utilizan en el metaanálisis. Vemos que aquí tenemos 4 cuadritos, cada uno de estos pues, representa los resultados de cada uno de los estudios, ¿no? El estudio de Hurtado encontró esto, el estudio de Kim encontró esto, Nassar encontró esto y O'Neill encontró esto. Son 4 estudios que tuvieron sus propios resultados y como ya platicamos, el metaanálisis busca juntar y reanalizar estos resultados ya con una muestra más grande y de estos distintos autores, ¿ok? Entonces, esos son los resultados de cada uno. ¿Qué tenemos que aprender de este gráfico? ¿Qué es lo que tenemos que saber de este gráfico? El centro de los cuadritos va a ser nuestro riesgo relativo. Estas líneas que se desprenden de los cuadritos, estas líneas que se desprenden de los cuadritos son nuestros intervalos de confianza. Pero realmente lo más importante, digamos que no estamos viendo esto, no estamos viendo este número, solamente estamos viendo el gráfico. ¿Dónde nos tenemos que fijar o cuál es el resultado de nuestro metaanálisis? Este rombo de aquí. Ese va a ser el resultado de este metaanálisis del forest plot, en donde si este rombo lo que representa es el intervalo de confianza, ¿ok? Entonces, si este rombo toca el 1, es como si esto estuviera tocando el 1, o sea, no es estadísticamente significativo. Entonces, aquí podemos deducir lo mismo que estábamos platicando, o sea, este rombo toca el 1, toca el centro, entonces no es un resultado estadísticamente significativo. ¿Ok? Siguiente. Y vamos a hablar ahorita de otro concepto que es relevante para este estudio, que es, ¿alguien sabe qué significa esta I cuadrada, I2, I cuadrada, 98%? ¿Saben qué significa? O sea, ¿a qué hace referencia este I cuadrada? ¿Alguien lo ha visto alguna vez? ¿Sí? ¿Alguien por acá? A ver, la de azul, claro. ¿Sabes qué significa? Sí. Heterogeneidad, exactamente. Muy bien. Entonces, eso nos habla de heterogeneidad. Entonces, ahorita vamos a profundizar un poco más en el tema de la heterogeneidad. Siguiente. Entonces, ¿qué es la heterogeneidad? Bueno, pues la heterogeneidad refleja cuánto difieren los resultados de los estudios más allá de lo esperado por el azar. Siempre que hagamos un estudio utilizamos muestras, y en esas muestras pues pueden haber diferencias que se expliquen por el azar, o sea, por la aleatoriedad, por el azar. Sin embargo, cuando tenemos una heterogeneidad alta, los resultados de los estudios cambian no por el azar, sino porque hay una diferencia en la elaboración o en la metodología de nuestros estudios, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se busca idealmente en un metaanálisis? Pues que los diferentes estudios incluidos sean lo más homogéneos posibles, ¿no? Lo más parecidos posibles. Que sean un diseño de estudio similar, que utilicen una intervención similar, con una dosis similar, duración similar, que comparen contra un grupo con control que sea similar. Lo ideal sería buscar pues, que esos sean lo más homogéneos posibles. En este caso, pues vamos a hablar de heterogeneidad. Entonces, una forma de calcular la heterogeneidad, que vamos a ver que hay diferentes maneras. La que se utiliza, o la que más hablan en este artículo, es el Inconsistency Index, que expresa el porcentaje de variabilidad atribuida a la heterogeneidad real y no al azar. Es prácticamente lo que estamos diciendo. O sea, el porcentaje de variabilidad por heterogeneidad de nuestras muestras o de los estudios, y
y no por simplemente el resultado del azar. ¿Siguiente? Entonces, ¿cómo lo interpretamos? Si el resultado de esta heterogeneidad, que vean, esto que tenemos acá, 98%, nos lo da aquí también el metaanálisis, o sea, el gráfico, nos da aquí el I cuadrada, 98%. Entonces, si el resultado es de 0 a 25%, quiere decir que la heterogeneidad es baja. 25-50%, la heterogeneidad es intermedia. 50-75%, la heterogeneidad es alta. Y más 75% es muy alta, pero básicamente de 50% para arriba ya es una heterogeneidad pues, que se considera alta, ¿no? En este caso, si tuvimos una heterogeneidad del 98%, quiere decir que es una heterogeneidad muy alta. ¿Siguiente? ¿Y qué podemos interpretar de ese resultado? Que la diferencia de los resultados de los estudios no se explica solamente por el azar, sino que sí hubieron diferencias reales entre ellos. O sea, aquí, en estos estudios que se incluyeron en el metaanálisis, hay diferencias metodológicas dentro del estudio que podrían dar como resultado estas variaciones en los resultados, ya que son realmente resultados pues, bastante diversos, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que puede causar o cuál puede ser el motivo de que un estudio tenga una heterogeneidad alta? Pueden ser diferencias clínicas, diferencias clínicas de la intervención, de la medición, o diferencias metodológicas. Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser diferencias clínicas o demográficas que se incluyen pacientes de diferentes edades? O sea, que el promedio de las edades sea muy diferente, que las comorbilidades sean distintas, ¿no? Gravedad de la enfermedad, que hayan incluido pacientes con diabetes descontrolado, otros con pacientes, otros con enfermedad controlada, que la dosis haya sido distinta, si se utilizaron diferentes dosis de GLP-1 o diferentes dosis de grupo control, obviamente eso puede afectar los resultados. Si se intervino por 6 meses o si intervino por 1 año o 2 años, eso puede alterar también los resultados. Si la forma de intervención, si fue oral, si fue intramuscular, ¿no? Todo eso puede generar heterogeneidad y pues genera diferencias en nuestras muestras. O también puede ser de medición, o sea que se hayan utilizado escalas distintas para medir diferentes outcomes, también puede producir una diferencia, una heterogeneidad, o diferencias metodológicas, diferentes diseños de estudio. Entonces, más o menos platicando de estas causas que pueden haber, ¿cuáles podrían ser las causas de nuestro estudio que lleven a esa heterogeneidad alta? ¿Alguien me puede decir algún ejemplo? O sea, dentro del estudio que estamos hablando y de lo que ya medio platicamos, ¿qué podríamos encontrar? ¿Alguna de las causas que puedan llevar a la heterogeneidad? La edad. ¿Cómo te llamas tú? Javier. ¿Ok? Sí, la edad, exacto. Se mencionaba que que por ejemplo los adultos mayores que sí fueron evaluados en ciertos estudios, pues tienen menos comportamientos o ideación suicida. Exactamente, muy bien. Ese podría ser uno de los motivos. Puede ser varios. ¿Alguien tiene algún otro? Metodológico, porque se mencionaba que algunos eran cohortes y otros eran casos secundarios. Exactamente, ya también había estudios de farmacovigilancia, exactamente. Entonces ya tenemos una diferencia clínica, la edad, una diferencia metodológica, diferentes tipos de estudio, y así podríamos ver que hay diferentes, podemos encontrar mucho más. Aquí hay uno muy claro también, pues la intervención, ¿no? O sea, el control pues fue contra diferentes tipos de fármacos. No comparamos solamente GLP-1 con ISGLT2, que sería más homogéneo. Se comparó GLP-1 con ISGLT2, con DPP-4, con placebo. Entonces, eso también. Entonces, exactamente lo que dijeron Javier, Jorge, muy bien. Son algunas de las causas que pueden llevar a esta heterogeneidad alta en este estudio. Siguiente. Y finalmente, ¿cuál puede ser nuestra interpretación de esta heterogeneidad tan alta? No es el hecho de que sea una heterogeneidad alta, no invalida como tal el metaanálisis. Lo único que nos debe indicar es que hay otros factores que pueden influir en el resultado. ¿Qué otros factores? Pues lo que platicamos, ¿no? Seguramente temas metodológicos que pueden influir en los resultados y pues en las conclusiones, ¿no? Entonces, no es que no se invalida, solamente pues hay que saber interpretar esos resultados. Siguiente. Y pues bueno, en cuanto a los resultados globales o los hallazgos principales, pues en este metaanálisis pues no se identifica una asociación estadísticamente significativa entre el uso del GLP-1 y pues el riesgo de que haya una ideación suicida. Y pues, a ver, por aquí, Didier, Jos explicó pues la heterogeneidad del estudio, y ¿tú qué entiendes por heterogeneidad? O sea, en cuanto al resultado que es de 98%, que pues es
es alto. Sí, que por ejemplo en los estudios que incluyeron hayan asociado que sí tenga riesgo, ¿no? Puede deberse a diferentes razones, por ejemplo, como comentaban, los tipos de estudio, o sea, variables que puedan alterar, ¿no?, el resultado que obtuvieron cada estudio. Muy bien. Y pues, justo como dijo Jos, no significa que no funcione o que se invalide, sino que pues chance la pregunta pico es muy amplia y pues tendríamos que hacerla un poco más específica para poder pues realmente ver por qué hay gran variabilidad entre los estudios. Y pues en cuanto a la heterogeneidad, las diferencias metodológicas, la diversidad de poblaciones y comparadores empleados, pues son los que le explican, como mencionó Jorge. Ok, y pues bueno, ¿qué puede limitar la evidencia? Es que pues, la mayoría de estos estudios provinieron de bases de farmacovigilancia y esto pues aumenta el riesgo de que haya un sesgo. También pues en los ensayos, en los estudios observacionales, pues no se encontró evidencia causal de un riesgo de que aumente la ideación suicida, aunque se incluyan a la población de bajo riesgo, que pues son personas que no tienen un mayor historial psiquiátrico. Y pues, ok, la exclusión de pacientes con antecedentes psiquiátricos es en ensayos clínicos. Es importante mencionarlo porque pues esto puede hacer que haya una subestimación del riesgo. Es decir, que por darle el GLP-1 a esta población, pues tú puedes decir que sí tiene un efecto positivo. Y pues se comparan dos estudios, en donde en el primero pues sí se reporta un aumento de la ideación suicida con el consumo de semaglutida, especialmente en personas que pues tienen una enfermedad mental previa. Y en el segundo se identificaron 276 casos de ideación suicida, en donde solamente 13 suicidios fueron consumados, que son asociados pues al consumo de la GLP-1. Y pues ya para cerrar, realmente todos estos hallazgos que mencionó Sara, pues realmente pueden llegar a sobrevalorar la importancia, como mencionan los autores, de una terapia individualizada en cada paciente. Y aunque no existe una evidencia científicamente, lo científicamente fuerte para decir que existe una asociación entre el riesgo de ideación suicida y el uso de agonistas de GLP-1, se menciona que puede llegar a existir un mayor riesgo potencial en pacientes con comorbilidad psiquiátrica o que se encuentren en la actualidad en tratamientos antidepresivos, por lo que se recomienda que exista un screening previo, así como un seguimiento de salud en pacientes que ya tienen antecedentes psiquiátricos, lo cual pues, puede llevar a que en un futuro las siguientes directrices o las nuevas actualizaciones hagan el screening de estos pacientes con antecedentes psiquiátricos antes de recetar pues, un medicamento de los agonistas GLP-1. Y ya como se mencionaron pues, los limitantes, los autores mencionan que dentro de las fortalezas, así como pueden actuar como limitantes, una fortaleza de este artículo fue la inclusión de estudios diversos, como lo son esos datos de farmacovigilancia, que pueden llegar a indicar pues estos datos del mundo real, que pueden detectar estos eventos raros que no se pueden captar en ciertos ensayos clínicos. Y pues ya a manera de conclusión, ¿puedes regresar? ¿Alguien quisiera mencionar alguna línea sobre algún punto que podamos concluir? Sí, César, ¿no? Pues yo siento que es muy curioso, ¿no?, cómo la investigación tiene un impacto tan fuerte en la manera en cómo pensamos y cómo utilizamos la medicina, ¿no? Sobre todo en que estos estudios han salido y yo he escuchado miles de veces de eso de que no, estos agonistas causan ideación suicida o sea, es muy fácil trastornar o hacer las ideas muy mediáticas en base a estudios que pues si no analizamos, si no tenemos un criterio real puesto, pues nos lleva a la corriente, ¿no? Porque esas palabras no vienen de otras personas, sino de investigadores, o sea, de
de profesionales de la salud, vienen de propios especialistas, ¿no? Sí. Entonces sí tiene un gran impacto. ¿Y alguien quisiera mencionar además una conclusión del artículo? Sí. O sea que, pues por lo que entiendo, no hay una significancia, o sea, que diga que hay una causalidad o correlación fuerte entre el uso de estos agonistas y la ideación suicida, pero sin embargo, como ha habido ciertos casos en los que se han observado pues este tipo de conductas y asociaciones, pues se debe tomar con cautela y revisar pues cuando llegue una persona con este caso o alguien que se le vaya a recetar agonistas, pues tener pendiente que pues podría ocurrir cierta asociación entre esto y el paciente. Exacto. Y a ver, ¿quién será? Luis. De lo que ya se revisó, por ejemplo, ¿tú recetarías un agonista de los GLP-1 con esta evidencia en algunos de tus pacientes? ¿Qué criterios tomarías de lo que acabamos de revisar? Pues, o sea, a mis pacientes pues les daría pues de acuerdo a la evidencia y a la, o sea, dependiendo del caso del paciente, ¿no? O sea, si mencionaron que estos son para pues, pacientes diabéticos o que tienen obesidad, pues, o sea, sí le recetaría esto, ¿no? Pero ya si me dicen, no, pues paciente que es psiquiátrico, ¿no? Que necesite esto, pues de acuerdo a la evidencia, pues ya vimos que no tiene tanta significancia en el dar este medicamento, pues. Y si quisieras, en un caso, recetarlo, ¿estarías conforme con esta información? Pues revisaría qué más nos dice la bibliografía. ¿Qué más nos dicen las guías? Gracias. Pues va de la mano de eso. Los autores concluyen que no se encontró ninguna asociación estadísticamente significativa entre el uso de agonistas de GLP-1 y un mayor riesgo de ideación suicida. Sin embargo, como mencionaron, existe una alta heterogeneidad entre los diferentes estudios, así como las limitaciones que pueden llegar a traer estos datos de farmacovigilancia de distintas partes del mundo, por lo que se exige una interpretación muy cuidadosa sobre estos resultados, así como los mismos autores invitan a que se realice una terapia individualizada de estos medicamentos y que en un futuro pues, se puedan incluir en las distintas guías ciertos screenings antes de recetar estos medicamentos a pacientes con comorbilidades psiquiátricas. Esas fueron las referencias y pues muchísimas gracias por... ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Una duda? ¿No le ha quedado claro? Nada. No, claro. ¿Chido? Muy bien, muchas gracias, felicidades. Una pregunta. Siempre salen, después de que contestamos una pregunta de investigación, la ciencia nos dice que surgen nuevas preguntas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso o qué se imaginan ustedes que necesitamos seguir haciendo para poder... Número uno, si ya se respondió la pregunta, queda como ahí la sensación de que a lo mejor no se ha respondido la pregunta. Y entonces, ¿qué sigue? ¿Qué seguiría con este tema? ¿Nos quedamos así o qué proponemos? ¿Qué haríamos después? ¿Usted primero? ¿Quién ya después? Sí, pues como mencionó un punto Sara, pues se llevó a pensar con la heterogeneidad muy alta que pues, la pregunta pico pudo haber sido muy amplia también. Entonces, pues podríamos partir a partir de acá, exacto, hacer la pregunta más específica. En vez de hablar de todos los agonistas GLP-1, hablar específicamente de solo uno, de solo semaglutide, solo liraglutide, por ejemplo. Y pues a partir de esto, igual como mencionaba
José Luis, pues hacer los grupos de comparadores más específicos también, o sea, encontrar la sede de la pregunta pico, una comparación más específica, porque si no, pues esto queda muy amplio, yo creería. Sí, coincido con lo que dice Milo, o sea, creo que definitivamente sería hacer más estrechas estas preguntas pico, más específicas, y yo creo que por ahí sería buscar bueno, no son errores, pero estas características que generan heterogeneidad y tratar de limitarlas al máximo, ¿no? Creo que eso nos daría una respuesta más certera. O sea, respondiendo a su pregunta, yo igual creo que si bien ayuda a ver que cuando menos el grueso de la literatura todavía no está indicando que pueda existir alguna relación, pues sí, todavía creo que queda en duda la pregunta pico. Yo creo que no queda resuelta todavía. Si ustedes fueran iniciativas de hacerlo, es decir, ¿qué hace falta? O sea, tomando en cuenta lo que nos presenta este artículo, que nos presenta cierto campo de la evidencia, pero no nos presenta probablemente toda la evidencia. ¿Qué creen ustedes que se podría hacer para complementar esta información? Sí, yo creo que basado en lo que vimos, que esto se basó en teoría pues en lo que ya existe, es un metaanálisis. Yo creo que lo que hace falta es estudios prospectivos que hagan esta comparación, ¿no? O sea, serían ensayos controlados y aleatorizados que permitan hacer la comparación de específicamente este grupo de medicamentos, estos GLP-1 o idealmente alguno en especial, y compararlo específicamente también con algún grupo control de determinada característica poblacional, ¿no? O sea, limitarlo lo más posible. Y yo creo que tendría que ser cosas prospectivas, o sea, no buscar tal vez en lo que ya hay, porque pues ya lo hicieron y vimos que tal vez eso no logró resolver la pregunta pico. Exacto, porque aquí lo que tienes es evidencia predominantemente observacional. ¿Por qué? Porque los autores de alguna manera decidieron revisar esta evidencia, pero lo interesante sería evaluar ensayos clínicos controlados. Y tú dijiste, hay dos cosas importantes, ustedes lo han mencionado. Uno, muchos de estos estudios no se hicieron con la intención primaria de que el desenlace a evaluar fuese la ideación suicida o los suicidios, sino que de la información que existe de estudios que comparaban la eficacia, los reportes de farmacovigilancia, etc., encontraron esta información, o sea, rescataron esta información. Puedes encontrar todavía dos fuentes de información: ensayos clínicos controlados, que aunque no tengan tampoco el desenlace primario como suicidio, deben tener reportes de suicidio con mayor seguridad que un reporte de farmacovigilancia. Es decir, si en un ensayo clínico controlado se muere un paciente por cualquier causa, ¿sí?, es un evento adverso grave, se considera, y es imposible que no se haya reportado. En reportes de farmacovigilancia sí es posible que no se haya reportado ideación suicida o incluso un suicidio si no se enteró su médico. Los reportes de farmacovigilancia son reportes que el médico hace. En México le hacemos a la COFEPRIS, en Estados Unidos a la FDA, de algún evento grave que nosotros querramos reportar, o algunos estamos obligados a reportar en ciertos casos. Entonces, sería, si existen ensayos clínicos controlados, hacer un metaanálisis de ensayos clínicos controlados que complementaría la información que tenemos aquí, predominantemente observacional. Y la otra, que estos ya están publicados y la información existe. Y la otra es lo que ustedes dicen, hacer estudios específicos en donde el desenlace primario fuera el aspecto mental, psiquiátrico, incluyendo ideación suicida. Y la otra es que hay que recordar que todos estos pacientes, o sea, las personas que viven con diabetes y con obesidad, tienen tasas de depresión y de ansiedad superiores. Cualquier persona que tenga una enfermedad crónica, pero concretamente obesidad y diabetes está muy bien estudiado, superiores a los de la población general. Entonces es una población que en ambos casos, tanto en los controles como en los intervenidos con este tipo de fármacos o con otros fármacos, vamos a encontrar a lo mejor una prevalencia un poquito
superior a la que se esperaría de la población general. Y que muy probablemente la respuesta, si uno pudiera aventurar, es que muy probablemente no hay un desbalance entre unos y otros, ¿no? De hecho, se consideran estos medicamentos comparados con otros medicamentos para la obesidad que sí afectan otras esferas del sistema nervioso central, medicamentos con poco impacto en la esfera emocional, psiquiátrica o psicológica de los pacientes. Recomendable. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? Lo siguiente.